realizaron distintos actos para conmemorar el 30 aniversario del peor accidente nuclear de la historia ocurrido en Chernobyl, Ucrania. Las consecuencias del desastre aún persisten en la naturaleza y salud de las personas. A las 1:23 horas del 26 de abril de 1986, un experimento en la central nuclear soviética de Chernobyl se descontroló. El reactor número 4 explotó, dando comienzo al mayor accidente en la historia del uso civil de la energía nuclear. La catástrofe de Chernobyl también marcó el principio del fin de la Unión Soviética. Durante varios días, la cúpula soviética, encabezada por el presidente Mikhail Gorbachev, ocultó lo ocurrido. Más de 100.000 personas tuvieron que ser reubicadas y durante los años siguientes, casi 600.000 ciudadanos de toda la Unión Soviética se vieron obligadas a ayudar en las tareas de limpieza. Hasta el día de hoy, muchas de ellas sufren las consecuencias de la contaminación radiactiva. No solo el norte de Ucrania, donde ocurrió el accidente, quedó contaminado con radiactividad. La nube radiactiva afectó sobre todo a la vecina Bielorrusia y el oeste de Rusia para desplazarse después a Escandinavia y Europa occidental. Chernobyl fue una gran lección para la humanidad y sus consecuencias hasta hoy tienen impacto en la naturaleza y la salud de las personas, señaló el mandatario ruso Vladimir Putin en un mensaje publicado en la página web del Kremlin. Existe cierto consenso que 31 personas fallecieron de forma directa por la explosión, pero la cantidad de fallecidos desde entonces por trastornos genéticos, malformaciones de órganos internos y cáncer como consecuencia de la radiación está en disputa con cálculos que ascienden al 500.000. Ucrania, Bielorrusia y Rusia conmemoran por separado el 30 aniversario de la catástrofe nuclear con actos simbólicos y campanadas. En el 2007 se licitó la construcción de un nuevo sarcófago gigante que se terminaría en el 2017. Se utilizará para cubrir el reactor número 4 y reducir la posibilidad de contaminación radioactiva al menos durante 100 años. Entre tanto, en la zona alrededor de Chernobyl ha sido abierta al turismo. Casi 15.000 personas visitaron el área en el 2015.